Estimados amigos, hoy comenzamos un ciclo de 4 programas en el que vamos a analizar el comportamiento de la economía venezolana durante los últimos 22 años, esencialmente durante el lapso 1974 a 1993, porque ello nos permitirá a su vez entender muchas de las cosas que han estado sucediendo durante estos 2 últimos años precedentes, durante los 2 años y medio iniciales de la administración del presidente Caldera. Y por lo tanto es bastante útil entender qué sucedió en la economía venezolana desde 1974 a esta parte, para luego entender qué estamos viviendo y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. De hecho, el inicio de este análisis tiene que ser, tiene que arrancar en 1974 con el inicio de la administración del presidente Carlos Andrés Pérez, debido a que en ese año, o desde fines del año 1973, se produjo un fenómeno que tuvo hondas repercusiones en la economía venezolana, como fue el disparamiento de los precios petroleros, la materialización de la primera crisis petrolera, que se produjo como consecuencia de la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes en la segunda mitad del año 1973, factor que trajo como consecuencia un nerviosismo generalizado en los mercados de los hidrocarburos internacionales, que se reflejó en un incremento importante de los precios del petróleo, y que vino este fenómeno apuntalado ulteriormente por el embargo petrolero que lideró Arabia Saudita y que fue seguido por otros países productores de petróleo del mundo árabe. Este embargo petrolero trajo como consecuencia una escasez cada vez más acentuada en el mercado petrolero internacional, e inclusive pues había la amenaza por parte de los países que aplicaban el boicot de que iban a ir cortando paulatinamente cada vez más su producción, y que por lo tanto se iba incuestionablemente a crear una situación realmente crítica de abastecimiento. Esto puso muy nervioso, como es natural, a los países consumidores de petróleo, quienes se volcaron a comprar o a adquirir hidrocarburos para almacenarlos y de esa forma pues evitar una escasez desproporcionada de este producto estratégico y clave económico, y así pues evitar una crisis de mayores proporciones. Pero también esta sobredemanda se tradujo en un incremento muy importante de los precios del petróleo. De hecho, en el caso de nuestro país, los precios del petróleo de exportación promedio durante la primera mitad de 1973 estaban en el orden de los $2.50 a $3 por barril, mientras que en el año 1974 ese precio promedio subió a un nivel superior a los $10 por barril. Es decir, prácticamente más que se triplicaron los precios del petróleo de la noche a la mañana, y esto tuvo hondas repercusiones sobre nuestra economía. De hecho, podemos ver esas repercusiones más o menos resumidas en este gráfico que les quiero mostrar. Ese incremento de los precios del petróleo a que ya me referí se produjo, digámoslo así, como consecuencia de un incremento notable de las exportaciones de hidrocarburos, que a su vez trajo como consecuencia un incremento muy importante en el poder adquisitivo externo de la nación, porque ese incremento de exportaciones de petróleo pues también se tradujo en un incremento notable de reservas internacionales del país, y por lo tanto, al disponer de una mayor cantidad de moneda fuerte, de moneda externa, de divisas, pues podíamos también incrementar notablemente nuestras adquisiciones en el exterior. Sin embargo, este no fue el único efecto en las transacciones externas, sino que también en los aspectos internos de nuestra economía tuvo ese incremento de los precios del petróleo hondas repercusiones, ya que ese incremento de los precios del petróleo también significó un incremento notable en las utilidades o beneficios de las compañías petroleras concesionarias que manejaban el negocio petrolero en aquel momento, y eso por lo tanto también significó un incremento notable de los impuestos que pagaban esas compañías petroleras al fisco, y en consecuencia se aumentaron notablemente los ingresos públicos. Bien, ese incremento notable de ingresos públicos trajo a su vez como consecuencia el que la administración entrante, la administración del presidente Pérez, pues se viera inmersa de la noche a la mañana en una bonanza, ya que, para que ustedes más o menos tengan una idea de la dimensión, de las dimensiones de que estamos hablando, el presupuesto de 1974, que fue elaborado durante la primera mitad de 1973, estaba más o menos calculado en torno a los 16.000 millones de bolívares. Pero de hecho, los ingresos percibidos por el gobierno central, y en consecuencia
los gastos que se realizaron durante el año 1974 estuvieron de hecho por encima de los 40.000 millones de bolívares. Y ese cambio radical en la disponibilidad de recursos, en la disponibilidad y en el aumento de los ingresos, pues trajo como consecuencia un optimismo generalizado que a su vez se reflejó, como lo vamos a ver en el próximo segmento, un incremento notable del gasto y la elaboración de unos planes realmente optimistas y de grandes dimensiones y proporciones que se aplicaron durante los años subsiguientes. Ya regresamos. El incremento notable de ingresos que se produjo como consecuencia de los mayores precios del petróleo durante el año 1974 llevó a la administración entrante del presidente Pérez a también llevar a cabo un proceso de incremento de gastos sumamente importante dentro de la economía, muy superior al que estaba establecido en el presupuesto de ese año, que fue, como ya les decía en el segmento anterior, elaborado durante la primera mitad de 1973. Sin embargo, se presentaba un grave inconveniente. Los economistas alertamos desde el mero comienzo de este enorme cambio o profundo cambio de ingresos, de que si se volcaban sobre la economía la totalidad de los mayores ingresos que estaban captándose durante ese lapso inmediato debido a la crisis del Medio Oriente, se podía generar un desequilibrio profundo dentro de la economía, porque iba básicamente pues a desbordarse la disponibilidad de recursos monetarios dentro de la economía, y que ello podía traer unos desequilibrios y unas consecuencias inflacionarias y de profundos desequilibrios en la economía casi en forma inmediata e ineludible. Esto entonces llevó, yo creo, de una forma bastante prudente, y que hay que reconocérsele a la administración del presidente Pérez como una decisión muy importante que se tomó en ese momento. Eso llevó pues a la administración a decir, bueno, vamos a incrementar el gasto, pero no vamos a incrementarlo en la misma magnitud en que se está incrementando el ingreso, y por lo tanto vamos a formar una organización que se denominó el Fondo de Inversiones de Venezuela, con la intención de pasarle a ese fondo los recursos excedentarios que no fueran inyectados o que no fueran gastados internamente dentro de la economía, para que ese fondo administrara esos recursos en el exterior, y de esa forma pues se evitara la inyección masiva de recursos dentro de la economía que iba a traer esta enorme cantidad de problemas. Sin embargo, volviendo a nuestro gráfico, de hecho, aun cuando se hizo esa medida de prudencia, digámoslo así, fiscal, el incremento de los gastos internos fue incuestionablemente notable durante el año 1974 e incluso durante los años subsiguientes. En el año 1974, cuando se estaba previendo, de acuerdo al presupuesto, un gasto del orden de 16.000 millones de bolívares, de hecho se gastaron más de 27.000 millones de bolívares. Y si bien se le pasaron al Fondo de Inversiones de Venezuela unos 13.000 millones de bolívares para ser colocados en el exterior, ese fue un incremento de gasto sumamente considerable. Pero no solamente eso, sino que las nuevas autoridades económicas decidieron en ese momento poner en marcha, pues o elaborar, mejor dicho, un plan de desarrollo que fue el que se dio a conocer como el quinto plan de la nación, un plan de desarrollo sumamente ambicioso que buscaba como objetivos centrales el desarrollo masivo de los sectores básicos, de empresas básicas, empresas en el área del aluminio, en el área siderúrgica, en otras áreas, en el área minera, etcétera, y en otras áreas, así como también la modernización de todos los servicios públicos. Y esto iba a implicar incuestionablemente un incremento notable de gasto durante los años de implementación de ese plan. Es por esto que ese incremento de gasto no solamente se originó o se dio en el año 1974, sino que también se dio durante los años subsiguientes, cuando se notó un tremendo incremento de ese gasto. Yo les voy a mostrar aquí en este otro gráfico que les quiero presentar lo que ahí sucedió. Fíjense ustedes, en este gráfico, en la línea azul se ve el incremento notable de los ingresos del petróleo, pero después una estabilización sumamente acentuada de esos ingresos petroleros, porque después de este notable incremento de los precios, digamos en el año 1974, que trajo como consecuencia este incremento del ingreso, esos precios no siguieron aumentando y por lo tanto se estancaron también los ingresos del sector público. Pero fíjense ustedes lo que sucedió con el gasto del sector público no petrolero,
que mostró una franca tendencia de aumento desde el año 1974, pasándose entonces de una situación netamente superavitaria en las finanzas públicas, tremendo de superávit en el año 74, superávit en el año 75, a un práctico equilibrio en 1976, para entonces comenzar a caer en una situación deficitaria de las finanzas públicas en el año 1977 y 1978. Volviendo a nuestro gráfico anterior, es obvio que este incremento, digámoslo así, de gastos públicos, de gasto público sostenido, trajo como consecuencia también un incremento de los medios de pago en poder del público, de la oferta monetaria, porque a través de ese mayor gasto se estaba inyectando a la economía una mayor cantidad de medios de pago y por lo tanto eso contribuyó notablemente a expandir la oferta monetaria, la cual también se vio, digamos, estimulada en su factor de expansión por una política monetaria altamente expansiva. Por ejemplo, se le dio a los bancos la posibilidad de incrementar sus créditos en una forma sustancial. Por ejemplo, antes los bancos no podían tener u otorgar créditos en una magnitud mayor a 8 veces su capital. Esa relación de 1 a 8 pasó a una relación de 1 a 20, es decir, los bancos podían prestar a sus clientes hasta una magnitud igual a 20 veces el capital que se tenía, y por lo tanto esto trajo como consecuencia una expansión en la capacidad de otorgamiento de crédito muy importante de la banca, y a la vez esto sirvió para satisfacer una gran demanda, una gran avidez del público por captar recursos del sistema financiero. Estos dos factores, mayor gasto combinado con esa política monetaria expansiva, mayor capacidad de otorgamiento de crédito, también se vio reforzada por el incremento notable de las reservas internacionales, no solamente como consecuencia del incremento de los precios del petróleo, sino que también como consecuencia de los empréstitos que se comenzaron a contratar desde el año 1976, ya que vamos a hacer referencia en los próximos minutos. Ese incremento de oferta monetaria, por lo tanto, de disponibilidad de dinero en poder del público, de una amplia disponibilidad de financiamiento, de crédito, para financiar actividades de consumo o actividades de inversión, obviamente se tradujo en un gran estímulo de las actividades de demanda del sector privado. Tanto el consumo como la inversión del sector privado aumentaron en una forma considerable, esencialmente porque en primer término había una enorme masa de dinero en poder del público, por lo tanto la gente tenía con qué comprar, comenzó a incrementar sus actividades de consumo, a satisfacer una mayor proporción de sus necesidades, y por lo tanto pues comenzó un proceso de franca expansión de las actividades de consumo. Y esto vino también acompañado por un incremento notable de las inversiones del sector privado, porque se estaban presentando tremendas oportunidades de inversión. Por un lado, el sector petrolero estaba generando la enorme cantidad de recursos, y esa mayor demanda que estaba realizando tanto el sector público a través de un mayor gasto, proyectos de inversión de grandes proporciones, construcciones de infraestructura, adquisiciones masivas de bienes y obviamente de servicios, combinado con ese mayor consumo del sector privado, pues estimulaba notablemente a las empresas a producir más. No solamente a producir más, sino también a invertir más, a expandir la capacidad de producción para seguir atendiendo a esa demanda cada vez mayor que se estaba materializando en la economía, y que se pensaba en aquel momento, en las primeras de cambio, que iba a mantener un ritmo de crecimiento sostenido por varias décadas, y que por lo tanto había que invertir masivamente dentro de estas empresas para expandir la capacidad de producción y por lo tanto estar capacitada, digámoslo así, para satisfacer esa demanda creciente, notablemente creciente, que se estaba materializando. Y eso entonces dio como consecuencia un incremento notable de la demanda de las actividades del sector privado. Y volviendo a nuestro gráfico, eso también se tradujo en un incremento notable de la producción para satisfacer la mayor demanda, como ya decíamos, del sector público, como la mayor demanda del sector privado. Ese incremento de producción, combinado con ese incremento de la demanda del sector privado y el incremento de la demanda del sector público, tuvieron hondas repercusiones u hondas consecuencias sobre las transacciones externas, porque si bien la producción estaba creciendo notablemente dentro de la economía, la misma no podía crecer
al ritmo en que lo estaba haciendo la actividad de demanda privada y pública, y por lo tanto había que complementar esa producción u oferta interna con oferta externa, por lo menos en el caso de los bienes y de los servicios que se podían importar, y esto trajo como consecuencia un incremento notable de las importaciones, factor que vamos a analizar cuando regresemos de comerciales. Ya volvemos. Decíamos al final del segmento anterior que desde 1974, mejor dicho, se había producido un notable incremento de la producción, que significó de hecho pues la materialización de un boom económico durante por lo menos los 4 primeros años de la administración del presidente Pérez. De hecho, en este gráfico que les quiero mostrar, fíjense ustedes cómo después de tener un crecimiento interanual promedio del orden de 6% en el año 72 y el año 73, ese crecimiento pasó a ser de 10,4 para el Producto Interno Bruto no petrolero, distinto a petróleo. Ese crecimiento se mantuvo también altísimo durante el año 76 y 77 en 8,8% anual, pero después ya en el año 1978, por las razones que vamos a explicar, bajó notablemente a 2,5, año en el que se creó una profunda crisis que fue, digamos, la que caracterizó el último año de la administración del presidente Pérez. Ese incremento de la producción inclusive fue mucho más intenso en algunos sectores. El sector, por ejemplo, la construcción mostró crecimientos superiores a 20% en términos reales anuales durante 2 años de ese lapso. Otros sectores, en el sector manufacturero y algunos sectores de servicio también superaron crecimientos superiores a 10%, y por lo tanto pues hubo un incremento notable de actividad económica con un consecuente incremento notable de demanda de mano de obra, una reducción sustancial del desempleo y del subempleo, y por lo tanto pues la típica o característica bonanza económica dentro de esa economía. Volviendo a nuestro gráfico inicial, decíamos también al final del segmento anterior que ese incremento de la demanda pública y privada, combinado con ese incremento de la producción que no podía ser similar al incremento de la demanda, trajo como consecuencia presiones sobre las compras externas, sobre las importaciones, porque hacía falta importar mayor cantidad de materias primas, bienes intermedios, maquinarias y equipos, relacionados con las mayores inversiones que se estaban realizando, etcétera, y también mayores bienes de consumo para satisfacer la demanda interna que no podía ser satisfecha con la producción local. Y esto entonces hizo que las importaciones comenzaran a crecer desde 1974 y que mostraran un ritmo de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. De hecho, quiero mostrarles aquí un pequeño gráfico donde también se puede ver el comportamiento de estas importaciones, un crecimiento sostenido de estas importaciones desde 1974, lo cual contrasta con el comportamiento de las exportaciones que está medido en esta línea azul, después del incremento notable de exportaciones del año 1974 por el aumento de los precios del petróleo. Esas exportaciones inclusive bajaron en el año 75 y después prácticamente se estabilizaron desde 1975 en adelante, haciendo que se pasara de una situación netamente superavitaria en las transacciones corrientes de la balanza de pagos a una situación de práctico equilibrio en la balanza de pagos en el año 76, a una situación de desequilibrio o de déficit creciente de esa cuenta corriente de la balanza de pagos en el año 77 y en el año 78. Fíjense ustedes que este gráfico de la cuenta corriente de la balanza de pagos es muy similar al gráfico que les mostraba anteriormente del comportamiento de las finanzas públicas, donde también se observó una situación superavitaria en los 2 primeros años del gobierno del presidente Pérez, a una situación de práctico equilibrio y después una situación deficitaria en los años subsiguientes. Volviendo nuevamente a nuestro gráfico, sin embargo, podemos observar que ese incremento de las importaciones considerables, que si bien trajo o fue uno de los factores más importantes que causó el déficit de la cuenta corriente, el desequilibrio de la cuenta corriente, vino o fue también el responsable de evitar que los precios se dispararan. Si bien la demanda estaba mostrando unos crecimientos desproporcionadamente elevados que nos llevaban entonces a pensar,
Bueno, ¿por qué no se materializó una presión inflacionaria descomunal o desatada dentro de esa economía? Sí, inclusive la producción, a pesar de que estaba creciendo notablemente, no lo podía hacer al mismo ritmo en que estaba creciendo la demanda, tanto del sector público como del sector privado. Había, por lo tanto, una situación de sobredemanda creciente y muy intensa dentro del mercado interno, y por lo tanto ello se debió haber traducido en unas presiones alcistas de los precios sumamente importantes. Sin embargo, ese aumento de los precios, esa presión inflacionaria fue relativamente marginal durante el lapso del gobierno del presidente Pérez, donde más o menos esa inflación estuvo en torno a 7%, inflación sustancialmente mayor a la que se había vivido durante los años anteriores, cuando esa inflación estaba entre 2 y 2,5% por año, pero todavía ni remotamente una presión inflacionaria importante. La razón por la que no se disparó esa inflación fue precisamente porque este incremento de las importaciones hacía que se complementara a la producción interna con oferta externa y que hiciera que por lo menos en el caso de los bienes y los servicios transables, o sea, que podían ser objeto de importación, prácticamente se lograra un equilibrio entre la oferta y la demanda, impidiéndose presiones alcistas en los precios. Esto no sucedió, sin embargo, con el caso de los no transables, es decir, aquellos bienes o servicios que no podían ser importados, como casas, habitaciones, apartamentos, terrenos, algunos servicios, etcétera, que sí aumentaron de precio en una forma descomunal durante ese lapso, al punto de que hubo presiones alcistas de precios, por ejemplo, en el subsector de vivienda de 50, 60 y hasta 70% por año, debido simplemente a esa situación de sobredemanda que existían de estos bienes. Pero este incremento de las importaciones notable, combinado también con una situación de controles de precios bastante estrictos que se implantaron durante esa administración del presidente Pérez, hizo que más o menos la oferta y la demanda, por lo menos de los bienes transables, de los bienes y los servicios transables, estuviese más o menos en equilibrio, impidiéndose de esta forma un incremento desproporcionado de los precios. Otro fenómeno que sucedió durante este lapso fue un proceso de endeudamiento descomunal, muy importante, que comenzó particularmente a tomar cuerpo durante el año 1976 y que hizo que al final de la administración del presidente Pérez el nivel de deuda externa estuviese más o menos en torno a los 11.000 millones de dólares, que eran 10 veces más del nivel de deuda que había al comienzo de la administración del presidente Pérez. Ese mayor endeudamiento respondía en cierto modo a esos planes sumamente ambiciosos de expansión de sectores primarios, de mejoramiento de los servicios públicos, etcétera, que hacían que, si bien los ingresos petroleros eran muy importantes, al estancarse estos ingresos no fueran suficientes para financiar la totalidad del gasto y por lo tanto hiciese falta acudir al endeudamiento externo. Ese endeudamiento externo a su vez generó o ayudó a generar un superávit en la cuenta capital de la balanza de pagos durante algunos de los años de la administración del presidente Pérez, compensando esto el déficit de la cuenta corriente y ayudando pues a financiar ese déficit tanto del sector público como ese déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. De hecho, técnicamente se puede decir que el déficit del sector público fue financiado con el déficit de la cuenta corriente, ya que un déficit de la cuenta corriente es una fuente de financiamiento al déficit del sector público, y a la vez ese déficit del sector público, de la cuenta corriente, se pudo financiar con ingresos de capital producidos en buena medida con los endeudamientos del sector externo. Sin embargo, se presentaron ya al final del periodo del presidente Pérez una serie de desequilibrios sumamente profundos dentro de la economía, porque por un lado ya veíamos el gran desequilibrio que había en las finanzas públicas. Se pasó de un superávit en el 74 y 75 a una situación de profundo déficit en el 76 y 77. Había un profundo déficit en las transacciones corrientes de la balanza de pagos, porque ya habíamos llegado en el año 78 a un déficit de 5.700 millones de dólares de la cuenta corriente, que equivalían a 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Eso es un déficit absolutamente descomunal. Ello también fue producido en buena medida debido a un debilitamiento de los precios del petróleo que se produjo en 1978. También había un desequilibrio en el ámbito financiero interno, porque había una sobredemanda de créditos que no podía ser atendida por el sistema financiero,
Y también había un desequilibrio en el sector laboral porque había una sobredemanda de mano de obra. Ese boom había generado una sobredemanda de mano de obra que no existía en la economía, particularmente, o en la nación, particularmente de mano de obra especializada y semiespecializada. Y por lo tanto, eso trajo como consecuencia un desequilibrio profundo en el sector laboral. Todo este fue el cuadro, digámoslo así, que se vivió al final del periodo del presidente Pérez, que trajo como consecuencia una serie de reacciones de desconfianza, de incertidumbre, de expectativas negativas, convencimiento de que el bolívar iba a ser devaluado para corregir el enorme déficit de la cuenta corriente, y entonces eso produjo una salida masiva de capitales durante el año 1978, que se vio sumamente agudizada y que contribuyó, digámoslo así, a generar una contracción de reservas internacionales aún más intensa debido a, o producida en gran medida por el desequilibrio de las cuentas corrientes. Es así entonces como después del enorme boom de los primeros años de la administración del presidente Pérez, se termina con una situación de una profunda crisis que tuvo incuestionablemente unos efectos muy marcados sobre lo que fue la economía venezolana en el resto, o digamos durante el último año de la década de los 70 y durante los primeros años de la década de los 80. En el próximo programa analizaremos precisamente cuál fue la consecuencia, o cuáles fueron las consecuencias de estos profundos desequilibrios que dejó la administración del presidente Pérez, cómo se manejaron estos, qué consecuencias tuvo esto sobre la economía venezolana. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Sigan con la mejor programación.